Buenos días, amados hermanos, nuevamente con Débora, aquí para llevar este programa adelante. Jesús prepara mi vida, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos. Hoy ya de mañana se siente frío, hoy tuvimos que volver a la campera, después de tantos meses sin la camperita, amados hermanos, pero estamos contentos, estamos felices, ¿sí?, de estar junto a ustedes, para traer la palabra, para traer lo que Dios tenga para nosotros, para ustedes y para nosotros en esta mañana. Hermanos, contentos, felices, porque llegamos a los 300 programas, ¿sí?, en Arregla tu vida con Dios a las 5 de la mañana, ¿sí? Y lo habíamos hecho para una semana antes de fin de año. Me acuerdo que Dios puso mi corazón ahí, hablar antes de fin de año, más con todas las cosas que estaba pasando en el mundo. Y llegó fin de año, llegó enero, llegó febrero, y seguimos por la gracia de Dios, hermano. Y hoy ya llegamos a los 300 programas. Sí, tuvimos al pastor Martín Cardoso, hermano, trayendo una palabra tremenda, ahí en Gedeón, sí, que la verdad que nos mueve el piso el Señor cada vez que empieza a hablar, ¿verdad? Y nos quiere ir acomodando, ¿verdad? Acomodándonos para su venida. Y qué lindo es cuando hay palabras con revelación, hermanos, palabras con revelación, que es lo que tanto necesitamos hoy día. Pero revelación de Dios, no conocimiento humano. Conocimiento humano, hermano, es como dijo Pablo, lo tengo todo por basura. Pablo había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un erudito en aquel tiempo, amados hermanos, y Pablo era una persona que tenía un conocimiento maravilloso. Pablo tenía un estudio tremendo, pero cuando él se dio cuenta, dijo: todo lo que he estudiado, todo lo tengo por basura, por basura. Qué tremendo, hermanos, cuando llegamos a esa estatura espiritual, ¿verdad?, que ya no dependemos más de los conocimientos humanos, sino que dependemos del conocimiento de Dios. Hermanos, como dijo allí al final, ¿no? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él había muerto a todos sus conocimientos terrenales para tener el conocimiento de Dios y poder vivir en el Espíritu. Y hoy hay mucha confusión, hermano, hay mucha confusión, ¿verdad? Entreveramos el conocimiento humano con el conocimiento bíblico, y ahí contestamos al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, que solamente Dios es el que hace la obra, porque su palabra es espíritu, su palabra es espíritu, y su palabra va a nuestro espíritu. Por eso muchas personas que no oran, que no claman, que no ayunan, ¿verdad?, escuchan la palabra, pero no la entienden, porque es una palabra que hay que estar preparado, tenemos que tener un corazón dispuesto, tener nuestros oídos abiertos, pero todo eso es porque la oración, pidiéndoselo al Señor, el Señor te abre los oídos espirituales, te prepara el corazón para la palabra, y ahí la palabra, cuando llega a tu espíritu, cambia tu alma y cambia este estuche, la carne, amados hermanos. Por eso es tan necesario la palabra de Dios, por eso es tan necesario, como dijo Jesús, y no solamente Jesús, sino que también está en el Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto, hermano, a nosotros nos da gozo, nos da alegría, que el Señor nos vaya cambiando día a día. Y tú tienes que estar contenta, amada hermana, amado hermano que me estás escuchando, ¿sí?, que Dios va metiendo su mano a través de su palabra y transformando nuestra alma, para llegar a esa perfección que solamente cuando el Cristo de la gloria nos venga a buscar, llegaremos a esa perfección. Pero mientras, como dice en Apocalipsis, que sea santo, santifíquese más todavía. Y a veces nosotros como que ya llegamos al camino del Señor, tenemos años, hablamos en lengua, traemos alguna palabra, nos olvidamos lo que el Señor dice: ser santo porque yo soy santo. Amados hermanos, ser santos.
Y qué lindo es cuando nosotros podemos entender, podemos comprender, ¿sí?, que tenemos que ir saliendo de los miedos, de los temores, ¿verdad?, para ser santos. Yo el otro día, hermanos, me recomendaron una hermana que vino de Pando que la fuera a visitar, un copastor, y fuimos, amados, y fuimos a un asentamiento a visitar a esta hermana. Un asentamiento donde el auto tiene una sola entrada. Es una callecita ahí, una sola entrada, que solamente para salir tenés que salir en marcha atrás, hermano. Y yo le digo a la sierva, mirá dónde nos trajo Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y si hubiera sido en otro momento, amados hermanos, si hubiera sido en otro momento, porque quedó de ir a la iglesia, la tengo que ir a buscar, una hermana que tiene un problema tremendo, ¿sí?, y no puede caminar mucho. Y si yo fuera en otro momento, amados hermanos, yo para ir a ese asentamiento, yo me armaría como andaba yo antes armado, ¿verdad? Pero cuando me entregué a Cristo, ahí se me fueron todos los temores, se me fueron todos los miedos, y yo ando sin armas, ni adentro de mi casa, ni en el auto, hermano. Entonces, cuando yo comprendí que yo no preciso guardaespaldas, cuando yo comprendí que el Señor es el que pelea por mí, el que me guarda, el que me defiende, yo dejé todo aquello, hermano, que uno andaba. Como decíamos, andamos calzados, ¿sí? Pero no era con zapatos, sino con armas. Porque teníamos miedo, teníamos temores, porque nos metíamos en cada barrio espantosos, ¿sí? También por el fútbol, que en aquel tiempo eran muchas peleas en las calles con el fútbol, no con el fútbol de Peñarol Nacional La Selección, no, el fútbol que se jugaba en los barrios, ¿verdad? Entonces siempre te podían estar esperando en las barras, como decíamos nosotros, y entonces uno andaba armado, amados hermanos. Pero cuando me entrego a Cristo, lo primero que hago, porque entendí y comprendí lo que me enseñaban los pastores, que yo no podía andar más con armas, que yo tenía que vender todo eso y andar sin armas, porque el Señor era el que me cuidaba, que sus ángeles iban a estar alrededor mío. Y yo le decía a la sierva otro día, si no fuera que estuviéramos en Cristo, yo acá en este lugar no entro. Pero por la gloria de Dios, uno entra, felices, estuvimos como 1 hora y media con la hermana, allí con el auto, hermano querido, con cada caritas tremendas allí alrededor del auto. Salimos, el auto estaba lo más bien, todo perfecto, amados hermanos, y como que se roban entre ellos, ¿no? Me decía, le presté la garrafa a mi hijo y en la noche se la robaron. Tremendo, pero Dios guarda a sus hijos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Vivir. Si yo predico la palabra, diciendo que los ángeles de Dios me están cuidando y ando con armas, lo que hago con la mano lo borro con el codo. Y podré predicar muy lindo, podré hablar precioso, amados hermanos, ¿sí? Pero llegado el momento, Dios va a traer todo a luz, porque Dios va a traer todo a luz. O somos hijos de Dios o no somos. O le creemos a Dios o no le creemos. Por eso la palabra dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Yo le creo a Dios, le creo que los ángeles me cuidan, hermano, y yo tengo que caminar con esa fe, ¿sí?, para servir a Dios. Por eso muchos de nosotros tenemos que cambiar. Muchos de nosotros tenemos que tener esa fe que es don de Dios, pero solamente viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hay que escudriñar la palabra, ¿verdad? Yo el otro día hablaba y predicaba, Señor, auméntame la fe. Una oración preciosa, ¿verdad? Pero el Señor te dice, pero mi hija, hijita querida, hijito querido, ¿cómo te voy a aumentar la fe
si tú no lees la palabra? ¿Cómo te voy a aumentar la fe si tú no escudriñas la palabra? No tienes un tiempo para escudriñar la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, cuando yo pongo todo el entusiasmo, me deleito en la palabra y empiezo a escudriñar la palabra, allí el Señor te da la fe a través de su palabra. Y te va a dar el don de fe, hermano, que es maravilloso, el don de fe. Porque está la fe por la palabra y el don de fe, que es otra cosa, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero si no escudriñas, si no te metes en lo hondo con el Señor, si no te metes en el río de Dios, no tenés fe. Es mentira que tenés fe. Caminás por impulso, pero no por fe. Son dos cosas distintas. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto. Y quiero ir a Apocalipsis 2, ¿sí? El mensaje de la iglesia a Efeso. Y que Dios nos hable, que Dios hoy nos redarguya a través de su palabra, hermano, porque Cristo viene pronto, más pronto de lo que ustedes piensan. Y dice así la palabra de Dios, y será leída en nombre del Padre, del Hijo, y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, acá empieza el problema, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se le presenta, ¿verdad?, a Juan para hablarle a la iglesia de Efeso, ¿sí?, el ángel de Jehová, el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el pastor, te guste o no te guste. Escribe al ángel de la iglesia. Escribe al que está delante de la obra. Escríbele al pastor. Cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Nosotros cuando leemos las cartas, ¿verdad?, de Juan, aquí en Apocalipsis, nos tienen que entrar un temor santo hacia la obra de Dios, porque tenemos una responsabilidad muy grande delante de los ojos de Dios. Y a veces parece que está todo bien, como aquí, venía todo bien, pero tengo contra ti. Y hermano, nosotros tenemos que llegar a un grado de que Dios no tenga nada contra nosotros. Por eso el temor reverente a Dios es fundamental, ¿verdad?, para nosotros, los que estamos sirviendo a Dios como pastores, como siervos, como en el caso mío, como siervo. Tenemos que tener temor de Dios, porque sus ojos nos están continuamente mirando. Sus oídos están atentos a lo que hablamos, a lo que decimos, amados hermanos. Pero a veces como que nos olvidamos, ¿verdad?, que somos templo de Dios, que Dios habita en plenitud en nuestras vidas,
y que nos escudriña desde adentro nuestro. Desde adentro nuestro. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, Jesucristo, ¿sí? El que anda en el medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Qué tremendo, hermano, cuando podemos entender que también esos 7 candeleros de oro son las iglesias. Y Él anda entre las iglesias. Él anda entre las iglesias. ¿Sí? Le está hablando a la iglesia. No está hablando de la menorá, no, está hablando de la iglesia. ¿Verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y a veces nos olvidamos, como siervos, como pastores, como obreros, que el Señor recorre la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Que te está observando, que te está viendo tus acciones, tu manera de hablar, tu manera de actuar para el servicio de la obra, ¿verdad? Si estás apacentando la grey con amor, con paciencia, ¿sí? Si estás haciendo las primeras obras, Dios está mirando todo. Dios está mirando todo. Y fíjate lo que dice, si lo tendrá escudriñado a todos nosotros, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos nos creemos que estamos bien porque hacemos lo que hacía el ángel de la iglesia en Efeso? ¿Cuántos nos creemos que estamos bien? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Todo el trabajo, lo que tú has desarrollado para el reino a través del Espíritu Santo, la paciencia que Dios te dio, todo eso Dios lo puso en la balanza y estaba a favor tuyo. Estaba a favor tuyo, estaba a favor mío, estaba a favor del ángel en Efeso. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y esto acá, hermano, es para pararse y escudriñar bien. Porque hoy la apostasía dice, no se puede tocar a los santos, no se puede tocar a los ungidos, hermanos queridos. Sin embargo, este ángel de la iglesia, este pastor de la iglesia, en Efeso, había hallado a los apóstoles, falsos apóstoles, mentirosos. Y eso también le agradó a Dios. ¿Saben cuántos Poncio Pilatos hay hoy que te dicen no se puede tocar a los ungidos? Amados hermanos, entonces nosotros no amamos las ovejas, nosotros no amamos los corderitos, porque dejamos que esos ungidos, entre comillas, sigan trabajando con la mentira que trabajan, amados hermanos. Sin embargo, uno como atalaya, como este ángel que era un atalaya, el ángel de Efeso, los había hallado mentirosos. ¿Cuántas veces te cerrás la boca sabiendo que hay una persona que está trayendo falsa doctrina, que son lobos rapaces, y no alertás a la iglesia? No, porque Dios no quiere que nosotros estemos condenando a alguien. Sin embargo, amados hermanos, en el libro de Judas, dice fervientemente defender la fe. Aquí en Judas, amados hermanos, 1:3, falsa doctrina y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis, escucha bien, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenés que defender, tenés que discutir, tenés que desmascarar a los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores. A eso nos manda Dios.
Por eso dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El reino de los cielos, hermanos, es para los valientes y no para los cobardes, como dice la palabra. Y a veces somos cobardes porque no hablamos, porque nos han enseñado que no podemos hablar contra alguien. Sin embargo, Pablo se peleó hasta con Pedro porque quería cambiar la doctrina. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense, así como Judas, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el traidor, también hay hombres mentirosos que cambian la doctrina de Cristo, amados hermanos, y nosotros nos callamos la boca. Y nosotros no alertamos al pueblo, no alertamos a la oveja, a los corderitos. Nos callamos la boca, nos hacemos cómplices. Nos hacemos cómplices de los apóstoles mentirosos, de pastores mentirosos y de profetas mentirosos. Y nosotros no podemos ser cómplices ni de un ladrón, ni de un mentiroso. Podemos ser cómplices. Miren lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Se acuerdan como Sabalac y Tobías y el egipcio, ahí en Nehemías? Que cuando no pudieron entrar, querían meterse en el medio, ¿verdad? En el medio de la obra que estaba haciendo Nehemías y el pueblo. Bueno, también los camuflados se quieren meter en el centro de cada iglesia. Lo de que desde antes habían sido destinados para condenación, para lo que habían sido predestinados para la condenación. Hombres impíos. No está hablando de Satanás. Acá dice hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje. Tremendo, hermano. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, hermano, fíjense, ¿sí?, que el pastor de esta iglesia, el ángel de esta iglesia en Efesios, estaba contra los mentirosos, contra las falsas doctrinas, contra los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Estaba bien delante de los ojos de Dios, pero como Dios escudriña tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu, tu obra, ¿sí?, ahí es donde tienes que tener temor. Ahí es donde tienes que tener temor. Tenés toda una cosa buenísima. Pero ahora dice, pero, y acá dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo se ve cuando un hermano, un pastor, un siervo de Dios, una sierva de Dios, un obrero, ¿verdad?, ha perdido su primer amor? Es porque tiene más interés del deleite para su vida, el disfrute de este mundo, que la salvación de las almas. Se ha olvidado del objetivo principal en el cual Dios lo llamó como obrero y como pastor: el amor hacia las almas.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Quiere decir que un pastor que ama más, un obrero que ama más, el disfrute de este mundo, amados hermanos, ha caído del primer amor. Ha caído del primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora y enseguida volvemos.